iglesia, hoy día nosotros estamos viviendo un momento importante como comunidad, sin duda. Estamos en medio de uno de los desafíos más grandes que hemos tenido como iglesia, que es plantar otra iglesia. Estamos en medio de ese desafío y eso también muestra cómo el proceso que ha vivido nuestra iglesia ha llegado a un ciclo, ha terminado un ciclo y ha empezado otro ciclo. La iglesia no puede estar estática, la iglesia tiene que estar en constante movimiento. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, tenemos que seguir y avanzar. Esa es la naturaleza de la iglesia. De esa manera los discípulos de Cristo, y de esa manera Cristo le enseñó a sus discípulos que tenían que moverse, generar movimiento. Y esto es algo impresionante que nosotros podemos hacer. Pero déjenme decirles que este es el comienzo justamente de empezar a sufrir y de empezar a vivir por Cristo. Este es el comienzo de esta historia de sufrimiento, de esta historia de gozo y de alegría en Cristo. ¿Y por qué digo en Cristo y no por Cristo? A lo mejor es un juego de palabras que podría no tener sentido, sin embargo, me da pie para poder hablar de un tema que de alguna manera es un tanto complejo hoy en día. Frecuentemente lo que nosotros hacemos es utilizar a Dios como un objeto de la buena suerte. Generalmente nosotros eso es lo que hacemos con Dios. Entonces tenemos a este Dios que nos da felicidad, que nos da alegría, que nos da, en fin, muchas cosas que de repente nuestro corazón engañoso está anhelando y necesitando. Muchos se acercan a Cristo no con la necesidad de conocerlo a Él, sino que se acercan a Cristo con la necesidad de tener un auto más nuevo, de tener un televisor más grande, o del problema de depresión, solucionarlo, ¿no? O de un millón de cosas que andamos buscando, pero no buscamos realmente a Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con este Cristo, cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos damos cuenta de que es algo completamente diferente a lo que nosotros pensábamos o imaginábamos que podía ser. Nuestras vidas intentan adquirir gozo a través de las cosas, porque nosotros somos muy instrumentalistas, o sea, utilizamos a todas las cosas para nuestro beneficio. Y para poder tener gozo en nuestras vidas, para poder tener felicidad en nuestra vida, para poder tener equilibrio en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que nuestro único gozo no tiene que ver con utilizar a Cristo, sino que tiene que ver con la cruz. Y la cruz no es un evento muy alegre, que digamos. La cruz significa tristeza, la cruz significa renuncia, la cruz significa que todos nosotros giramos en torno a esta vida. Jesucristo nunca pretendió darnos una mentira o decir una mentira. ¿Qué Él dijo? El que quiere ser discípulo mío, entonces niéguese a sí mismo, cosa dura, tome su cruz, tome la cruz y sígame. Entonces, la vida que nosotros estamos acostumbrados de alguna manera es adquirir las cosas a través de las cosas que me benefician. Y nos damos cuenta de que en Cristo nosotros tenemos que vivir una vida completamente diferente. Llegó el tiempo de que empecemos a sufrir por Cristo. Llegó el tiempo de que empecemos a predicar a Cristo. Llegó el momento en que nosotros podamos tomar la cruz y podamos realmente vivir en esta dimensión que es única y que es diferente a todas las demás. Nos han enseñado a reclamar las promesas de Dios. Y somos muy buenos en eso. Somos muy buenos reclamando las promesas de Dios. Y nuevamente nace nuestra tendencia a ver a Dios como algo que realmente nunca fue. Nosotros necesitamos darle la vuelta a esta manera de ver a Dios, a esta manera egoísta, y verlo de la manera que realmente es. Y la Biblia nos impulsa a saber una cosa. Nos empuja a saber una cosa, a ver nuestra vida con un solo punto de enfoque, y es la cruz de Cristo ese enfoque. No hay otra cosa. Déjame preguntarle, ¿cuál es la pasión de tu vida? Déjame preguntarte, ¿cuál es la pasión que te mueve, que te motiva todos los días de tu vida seguir adelante? ¿Cuál es la pasión que te mueve? Pablo decía, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, texto que leímos, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Sí, y es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y tengo todo por estiércol, a fin
de ganar a Cristo. Pablo decía eso en Filipenses 3, del 7 al 8. Una cosa importante, conocer y ganar a Cristo, era lo que decía Pablo, como importante. Conocer y ganar a Cristo. Todo lo demás es basura en comparación con esto. Todo lo demás es pérdida comparable al conocer a Cristo como realmente es. ¿Cuál es la pasión de tu vida? ¿Qué hace que todo lo demás sea visto como basura en comparación con conocer a Cristo? Pablo también decía, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Hermanos, ¿cuál es la pasión de tu vida? Porque la pasión de tu vida es donde tú estás alimentando tu vida, es donde tú estás centrando tus decisiones. Y Pablo decía, todas las cosas las considero como basura por conocer a Cristo. Este es el punto de partida de nuestra misión. No hay otro punto de partida. No necesitamos saber grandes cosas. Necesitamos entender que nuestra vida necesita girar en torno a un único conocimiento que es muy simple. Somos hijos de Dios. La gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir y a morir por las cosas que realmente importan? ¿Estás dispuesto a vivir y a morir por las cosas que realmente importan? Y ese es el cuestionamiento donde te quiero llevar. Y lo primero que nosotros necesitamos saber cuando hablamos de misión es que la misión nace justamente en medio de adoración y conflicto. Porque yo sé que a lo mejor en este momento hay cuestionamientos, hay conflictos, hay otros que no tienen conflicto y que hay adoración por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer. Pero una cosa nosotros necesitamos entender, la adoración nace en medio de adoración y conflicto. Versos 16 y 17 de Mateo 28, ¿qué dice? Pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando les vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante, porque siempre que se predica Mateo 28, nunca nadie predica que los discípulos adoraban y otros dudaban. Es interesante eso. A todos nos han dicho, vayan, ya hagan discípulos y vamos de dos en dos y el poder del Espíritu Santo y vamos. Pero el texto nos está diciendo cosas que son notables. ¿Qué es esto notable? Cuando se encontraron los discípulos con Jesucristo, algunos adoraban a Jesucristo y otros dudaban naturalmente. Entonces, es muy interesante lo que la palabra de Dios nos muestra, porque los 11 discípulos subieron al monte y se encontraron con este Jesús, no entendían nada, Jesucristo había muerto, había resucitado, se estaban encontrando con los discípulos, se encontró con Pedro, se encontró con los que iban camino a Maús, no entendían bien lo que estaba pasando, Cristo estaba restaurando vida, Cristo estaba restaurando a los discípulos, y de repente se encuentran con Él, no entienden lo que pasa, lo ven ahí, y unos tuvieron esta actitud, adoraron, y otros tuvieron la otra actitud, dudaban si era realmente el Cristo, qué estaba pasando. La duda es una característica muy frecuente en nosotros y que encontramos en cada uno de nosotros. No podemos negarlo. El que duda es humano y el que no es medio extraterrestre. ¿Quién no ha dudado en la vida? Todos han dudado, ¿no? Menos mal que no tenemos una iglesia extraterrestre. Todos hemos dudado, ¿no? De qué trabajo tomar o de no sé, de quién va a ganar el partido de fútbol. Cosas tan efímeras, ¿no? Todos hemos dudado en la vida, ¿sí? ¿Realmente me casé con el hombre de mi vida o con la mujer de mi vida? Todos hemos dudado. ¿Dejo mi trabajo o no dejo mi trabajo? En fin, todos tenemos cuestionamientos. ¿Voy a la iglesia en la mañana y después en la tarde o voy a solo una vez? No sé. Ayer dudábamos, ¿hacemos el culto hoy día? ¿No hacemos el culto hoy día? Todos dudamos, ¿o no? Y esto es muy humano, cada uno de nosotros tiene profundos cuestionamientos su fe. Usted no tiene profundos cuestionamientos su fe. ¿Sí? ¿Qué es la Trinidad? Todavía nos cuesta entender un poco lo que es la Trinidad. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? ¿Por qué no tenemos que hacer nada? ¿Qué es esta cuestión de la santificación? No entiendo para dónde va esta cosa. Bueno, ¿me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación?
¿Hay cuestionamiento o no hay cuestionamiento? Bueno, la salvación no se pierde, que no se cuestione eso. Es gracia eso, es Cristo trabajando pero si tiene cuestionamiento, bienvenido. Porque nosotros necesitamos crecer en cuanto a esto. ¿Sí? Nosotros tenemos cuestionamiento a nuestras creencias aquí. Existe un problema que es mucho mayor que solamente tirar algunas bromas o tallas con respecto a las cosas que nos estamos cuestionando. Porque me van a cuestionar muchísimo por esto, pero el cristianismo le ha cortado las piernas y las manos a la duda, ¿o no? Hoy día si nosotros preguntamos, y no sé, pues, preguntamos, no en esta iglesia, en otra. No, pero de alguna manera el cristianismo le ha cortado las piernas. O sea, las personas que dudan como que no caben aquí. O si estamos en medio de un tema y alguien dice, oye, pero ¿por qué esto? Es como, ya cállate, mejor este otro domingo nos vamos a cambiar de lugar. Vamos a ir a otro lugar, así que anda para allá y nosotros... pero pasa, o sea, yo he tenido muchos testimonios de personas que me han dicho, oye, ¿sabes qué? No sé, pues estaba en una reunión de jóvenes o un culto, no sé, le hablo con el pastor y el pastor tengo dudas con respecto a esto y es como, sal de aquí, hereje. No me haga problema en medio del rebaño, ¿sí? Usted es una oveja negra, váyase de aquí. Porque hoy día le hemos cortado y hoy día vemos la duda como un pecado. También, ¿saben por qué? Porque en nuestro orgullo también, como que no queremos parecer menos que el resto. Entonces, hermano, ¿usted cree que la salvación es por gracia? Amén, pero tiene millones de cuestionamientos. Pero dice amén porque no quiere parecer menos que el otro. ¿Sí? Entonces, yo quiero que todos digan amén, es por gracia. Es Cristo obrando por nosotros. Pero de repente no tenemos esa profundidad. Y consideramos que eso es malo y es dañino. ¿Y sabe lo que es dañino? Guardarse la duda. ¿Sabe lo que es dañino? No introducirse en responder los cuestionamientos profundos de nuestra fe. Eso es dañino. Hay otras sectas, porque de verdad son sectas, no iglesia evangélica, que no permiten preguntar mucho. Hay otros tipos de religiones que uno va pasando por etapas y va preguntando más cosas. De alguna manera eso es un conflicto para nuestro crecimiento. Es como un cáncer en el cerebro, como una flaqueza espiritual. Si dicen que la duda sería como eso. Y es aquí justamente donde nos hemos dado un tropiezo, y el tropiezo del porte de un buque. Hoy tenemos lo que denomino los cristianos prehistóricos. Los cristianos prehistóricos. Porque como decía Charles Colson, un escritor, nosotros intentamos explicar la creación como un prehistórico explicaría el fuego. No tenemos argumento. No sabemos cómo explicar. Nosotros los grupos pequeños, los grupos red, vamos a empezar a estudiar gracia. Yo preguntaba en el grupo, ¿qué es lo que es gracia? Y es como, yo tengo algunos amigos extranjeros y es como explicarle a ellos lo que significaría bacán. Es como raro, así como, ya, defíneme bacán, y es como, ¿cómo le digo que es bacán? Es un chilenismo, pero muchas veces nosotros ocupamos términos del cristianismo, pero que no tenemos idea cómo explicarlo. Y somos tan, ¿cómo se dice? Eso mismo, en nuestra explicación que da lata. ¿Y eso por qué pasa? Porque hemos creído algo o hemos aceptado, porque no hemos creído, hemos aceptado cosas que todavía no interiorizamos, que todavía no profundizamos, que todavía no exploramos. Y nosotros necesitamos crecer. Nosotros carecemos de una fe sustentable cuando no profundizamos en nuestras dudas y no respondemos a nuestras dudas. Timothy Keller, un escritor cristiano, decía esto: los creyentes deberían aceptar y luchar con las dudas. No solo con las propias, sino también con las de sus amigos y vecinos. No basta con tener creencias simples porque las heredaste. Solo si luchas larga y fuertemente con las objeciones a tu fe, podrás fundamentar tus creencias ante los escépticos y ante ti mismo, para que sean plausibles, y no ridículas u ofensivas. Igualmente importante para nuestra situación actual, dicho proceso te conducirá, incluso después de tener una fe sólida, a respetar y a entender a aquellos que dudan. Interesante lo que decía Keller. Porque es lo mismo que hace Jesús con la duda.
En otra ocasión, dice la Biblia, se expresa este mismo sentimiento. Dice que Jesús toma la mano de Pedro. ¿Y qué le dice cuando Pedro intenta caminar por el agua? Toma la mano de Pedro. ¿Y qué le dice? ¿Por qué dudaste? ¿No se dan cuenta? Le dice, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Pero en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, no hay tal cuestionamiento. No hay un cuestionamiento de parte de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús se acercó a ellos y les habló. Entonces el cuestionamiento no es un reproche. O sea, no espero un reproche de parte de Jesús porque estamos cuestionando y dudando. En Mateo 28 nos dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo y les habló diciendo, o sea, les contó algo, lo empoderó de algo, les explicó algo. En cada duda que tú intentes solucionar, vas a ir directamente donde Jesús, y Jesús va a ir a tu encuentro para aclararte y para que tu fe sea mucho más sustentable. Tenemos que entender una cosa, la duda no es una contradicción a nuestra fe, es un instrumento que produce crecimiento y sustento en nuestra fe. Eso produce la duda en nosotros. La duda acontece en momentos de adoración y en momentos de duda. Entonces, de repente uno puede decir, bueno, es que tengo muchas dudas con respecto a esto y esto otro, no voy a salir a evangelizar, o no voy a salir a predicar, o no voy a predicar a mis vecinos, no voy a predicar a las personas que están a mi lado. Justamente la Biblia dice que esa no es una razón para no predicar el amor de Cristo. Porque en medio de la duda, Dios va a sustentar tu vida y la va a hacer crecer tu fe. Duda no es, y la duda que tú tengas con respecto a esto, no es un argumento para que tú no cumplas la misión de Dios. Dios en medio de la duda de los discípulos dice que los mandó a hacer misión. A lo mejor nosotros tenemos muchas dudas de empezar hoy día acá en Yoyeo, porque a lo mejor van a ser 2, 3 familias, 4 familias que van a trabajar, porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos si van a llegar los carabineros por bullas desagradables, y a lo mejor hay muchas cosas que están rondando por nuestra cabeza, pero justamente Dios nos manda a hacer misión en medio de la duda y en medio de la adoración que puede provocar esto de ser hijos de Dios. Así que, hermanos, primera cosa, la misión nace en medio de la adoración y en medio de los conflictos. Segunda cosa, la misión genera responsabilidad. ¿Qué dice el verso 18? Dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Me gusta esta frase de Spider-Man, ya que hay uno que le gusta mucho Spider-Man en nuestra iglesia. ¿Sí? Dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Lo dije bien? Ben Parker lo dijo. Pero yo se lo escuché a Peter Parker cuando le estaba diciendo a su Mary James que no podía estar con ella. Que es más romántico, ¿no? ¿Sí? Pero eso decía Spider-Man. Esto es gracia, ¿sí? Porque cosas que no son así como cristianas, entre comillas, podemos ver frases que tienen mucho sentido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces te pregunto a ti, este gran poder que nosotros tenemos, ¿cómo ha sido nuestra responsabilidad con respecto a esto? ¿Sí? ¿Cómo has administrado esta gran responsabilidad que tienes? Todos nosotros hemos escuchado acerca de este texto, del poder, de la autoridad, de la arenga, de dar coraje. Son temas que hemos de alguna manera escuchado con respecto a esto. Y es por eso que quiero tomar otro matiz. No quiero irme por el tema del poder, del tema de encorajarlos para la misión. Quiero darle otro matiz que podemos ver en Jesús, ¿ya? El texto es muy claro en este concepto. Jesús vino a cambiar la historia. Jesús viene a cambiar la historia, ciertamente, ¿cierto? Dios se propuso dar un giro a los problemas espirituales, a los problemas políticos y sociales en el lugar donde está. Eso es lo que está haciendo Jesucristo, ¿no? Jesucristo está en medio de un problema, está en medio de conflicto. ¿Qué viene a hacer? A dar un giro a esto. Entonces, la gran
estrategia militar de Dios es venir con todos los ángeles y destruir todas las cosas. ¿Esa es la gran estrategia de Dios? No. Nunca fue esa la estrategia de Dios. No fue una gran estrategia militar. No fue eso. Él no viene con esta estrategia. Él viene, todo lo contrario, a transformar hombres y mujeres para iniciar una movilización a gran escala que iba a cambiar el giro del mundo. Eso no es lo que hace Jesucristo. Jesucristo estuvo 3 años de ministerio y dejó la embarrada. ¿Y sabe por qué dejó la embarrada? Porque dejó a 12. Y no se cansó con dejar a 12, sino que también fue con Pablo. Y Pablo fue un gran predicador de la palabra de Dios que en sus años de vida dejó la embarrada. ¿O no? Predicó y predicó y predicó porque él tiene una urgencia escatológica. La urgencia escatológica de Pablo era que Cristo venía mañana. Entonces, si Cristo viene mañana, yo tengo que ir a las grandes ciudades y tengo que predicar el Evangelio para que de esas grandes ciudades las personas vayan a otras ciudades y puedan predicar de Cristo. Esta era la necesidad de Pablo y Pablo no se cansó de predicar el Evangelio porque Cristo venía mañana. Yo te pregunto, ¿cómo está tu urgencia escatológica? ¿Cómo está administrando este poder y esta responsabilidad que Dios da a nuestras vidas? ¿Estamos tan desesperados por predicar a Cristo o no? Es que hoy día llegué cansado, mejor mañana. Es que mañana va a ser otra cosa. Es que estoy cansado del otro día, así que mejor al otro día. O que no, que ahora tengo que salir con mi familia, tengo que darle tiempo a mi familia. ¿Cómo estamos administrando este gran poder que Dios nos está dando? Él puso una alternativa a la vida común de las personas y le dio un giro. Vino a trabajar en nuestros corazones y desde nuestros corazones nosotros podemos llevar el mensaje poderoso del Evangelio que transforma nuestra sociedad, que transforma nuestra realidad. Jesús llena a las personas no solo de poder. No se trata solo de poder. Se trata de creer en Él. Se trata de ser renovados por Él. Y los siervos que tienen una mente renovada tienen una perspectiva de la vida y un poder para vivir que son absolutamente únicos. Somos divinamente capacitados para poder predicar el Evangelio de Cristo. Eso puede explicar cómo se puede perdonar el mal que se nos haga. Y cómo pueden olvidarse de las ofensas. Y cómo pueden perseguir los objetivos día tras día. Y eso es lo que hace el poder divino. Dios promete que Él va a derramar de su Espíritu en nosotros. Y suplirá todo lo que nosotros necesitamos si simplemente vivimos y estamos bajo su control pleno. ¿Cómo podemos demoler aquellas cosas que antes nos dominaban? Lo podemos hacer por el hecho que Cristo manifiesta su vida en nosotros. Por su poder podemos tener entrega y entregarnos y entregarnos y entregarnos a Él. Y no le tendremos temor al resultado, ni siquiera nos vamos a sentir menospreciados cuando no obtenemos el mismo trato que nosotros damos a las demás personas. De esto se trata. De que nosotros tenemos una gran responsabilidad con el Evangelio que Dios nos ha entregado. Muchos años atrás, yo estaba en una iglesia, fuera de una iglesia, que había una clínica, una maternidad. Y al salir de la iglesia, habían 2 personas llorando en el auto. Y gritaban, ¿pero por qué? Mi hijo, seguramente había dado a luz, que eran 2 hombres los que estaban ahí sentados. Y gritaban, mi hijo, seguramente habían perdido su hijo. Sufrían. Tengo alguien muy cercano que no puede tener hijos, que no podía tener hijos. Y anhelaba tener hijos. Y yo de repente tengo uno y de repente tengo 2. Y yo decía, ¿cómo le digo? Y porque era un tema. Y era muy cercano a mí. Y sufría porque no podía tener hijos. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo estás sufriendo por no tener hijos espirituales? ¿Cómo está tu vida por no tener hijos espirituales? ¿Estás sufriendo por eso? ¿O por perder hijos? ¿Estás sufriendo por eso? ¿Hay amargura porque no estás cumpliendo el plan de Dios? ¿O simplemente estás tranquilo en tu metro cuadrado, pidiéndole a Dios que te bendiga en este día de trabajo?
y llegando a la casa y estando tranquilito, y yendo a lo más fácil el día domingo a la iglesia, para que todos juntos digamos amamos a Cristo. Pero en la realidad y en lo concreto, no estamos haciendo nada. ¿Estamos sufriendo por tener hijos espirituales? Hermanos, la misión genera responsabilidad. Y esto es responsabilidad. Yo no te quiero aquí atormentar y meterte miedo de que Dios va a venir con su báculo y te va a destrozar si tú no predicas. Ese nunca fue el Evangelio. El Evangelio nos motiva a que amemos a Cristo. Y cuando amamos a Cristo, nosotros tenemos que predicar. Y predicar el gran amor de nuestro Señor. Segunda cosa, la misión que Dios nos encomienda genera responsabilidad. Tercera cosa, la misión genera movimiento. Verso 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 19. El tema de las misiones es importante para nuestro desarrollo, pero no lo podemos minimizar a ciertos aspectos como estamos acostumbrados. Generalmente cuando hablamos de misiones se convierte en un monopolio, que algunos tienen y otros no. Y la verdad es que esto nos genera un tremendo decrecimiento en todos los aspectos posibles. Yo ya he visto iglesias que dicen, es que nosotros sí que hacemos misión. Como que adjudicándose la misión para ellos. O esta es la manera de hacer las cosas. Esta es la manera de predicar. Vamos a hacer evangelismo explosivo, vamos a entregar tratados chicos, no sé, hay tanta cosa. Punto de predicación. ¿Ah? Punto de predicación. El punto de predicación, que esta es la verdadera manera de predicar el evangelio. Se crea un monopolio de cómo nosotros tenemos que generar misiones. Y es interesantísimo lo que propone Jesucristo. Se trata de generar movimiento. Eso se trata. Jesucristo aquí lo que está proponiendo no es un método. Ustedes no van a ver un método. Lo que Jesucristo está promoviendo acá es generar movimiento en las personas, que no se queden estáticas y que puedan moverse, ¿sí?, en la cotidianidad, en las cosas que son reales. ¿Sí? Porque de repente nosotros tenemos otra tendencia, desconectamos nuestra fe de la vida práctica. Y nosotros tenemos que dejar de hacer eso. Y tenemos que conectar la fe con la vida. Acá no se trata de esta dualidad griega, que estoy ya hasta el cansancio de decirle, que no voy a parar de decirles. Acá no hay que el espíritu es bueno y que la carne es mala. Acá no hay secular y sagrado. Es una cuestión griega que no tiene sentido. Jesucristo está proponiendo movimiento en todas las esferas de nuestra vida, porque todas las esferas de nuestra vida tienen que glorificar a Dios. Si no, ¿qué clase de cristianos seríamos? Seríamos cristianos de las horas del día domingo, ni siquiera del día domingo. Porque después del domingo uno almuerza y ve fútbol. Ya eso ya es pecado, hermano. Usted no debería hacer eso. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos muchas veces acostumbrados a escuchar y a decir. Y Jesucristo acá nos está diciendo, ustedes tienen que ir no, es que él lo dijo, de dos en dos. Pero, sí, es que ustedes tienen que ir, pararse en una esquina y cantar. Ustedes tienen que ir, tienen que hacer discípulos. Ustedes tienen que ir, tienen que hacer un show. Ustedes tienen que ir y arrendar un gimnasio e invitar a los vecinos. Jesucristo no está diciendo estrategias para evangelizar. ¿Ven esto en el texto? No lo está. ¿Qué está diciendo? Vayan y hagan discípulos. Se genera un movimiento. Y se genera movimiento donde no lo hay. ¿Sí? Este texto está inserto en un momento histórico donde los discípulos tenían aproximadamente ninguno seguidores. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Cuántas personas había predicado Pedro? ¿O cuántas personas? Al que le predicó fue al centurión que le cortó la oreja. Mira, manerita de predicar de Pedro. ¿Cuántos discípulos tenían? ¿A cuántos le habían predicado? Fíjense que cuando Jesucristo se va con Saqueo, se va con otro que es medio dudoso, los discípulos, en vez de alentar a Jesucristo, le dicen, oye, no, ¿cómo estás haciendo eso? Y los demás también, pues. Jesucristo ya, porque algo sabe Jesucristo, ¿no? Cuando va a encontrarse con la mujer samaritana, mejor los manda a comprar. Ya vayan a comprar pan a la esquina, y él se queda hablando con la mujer samaritana porque sabe que va a haber un conflicto ahí. Eso no está pasando con los discípulos. Los discípulos no tienen ningún discípulo. No le habían predicado a nadie.
estaban ahí, histéricos porque no sabían qué hacer, porque Jesucristo se había ido, se había muerto, Pedro ya lo había negado 50.000 veces, no tenían esta vocación. Es más, muchos de ellos tenían un terrible testimonio como Pedro. Ellos estaban saliendo de la crisis, estaban en un momento de complejidad, estaban descubriendo lo que Cristo estaba entregando, y no va a ser mucho después de este evento de Mateo 28 que le van a tomar sentido a las palabras de Jesucristo. Pero una cosa es interesante: el llamado a dejar la inercia es provocado en un contexto de, nuevamente, adoración y duda. Es presentado en un momento de crecimiento de los discípulos. Lo que nos presenta los primeros versos es una cuestión de desarrollo orgánico, de nuestra espiritualidad, no de monopolio. En la medida que la iglesia esté enamorada de Cristo y rendida completamente a Él, vamos a poder crecer, y a medida que vayamos creciendo vamos a empezar a generar misión y movimiento. Pero mientras no vivamos una vida centrada en Él, jamás va a existir misión, jamás vamos a dejar la inercia, y solo vamos a existir para utilizar a Dios en beneficio nuestro, para alimentar nuestro ego, para alimentar nuestro problema, y nuestro mayor problema, la vanidad. Jesús nos hace un fuerte llamado en medio de la crisis de nuestra vida, no a predicar el Evangelio, sino más bien a vivir el Evangelio de manera integral. Este es el concepto que es contrario al concepto reducido que hemos adquirido. Y ojo con esto: cuando nosotros dejamos de sentir que llevar el Evangelio es importante para otros, es porque ya no sentimos que es importante para nosotros mismos. Si tú dejaste de pensar que para la gente de este entorno era importante conocer a Cristo, lo único que estás diciendo eso es que dejó de ser importante para ti y para tu vida. Si el Evangelio es importante para tu vida, entonces serás un parlanchín del gran amor de Dios, y se va a generar movimiento. Eso es lo que nosotros estamos buscando: movimiento. Y no se trata aquí de tener 50, ¿a quién le predico más? Porque realmente parece competencia la cosa. No, se trata de predicar del gran amor de Cristo. Última cosa: la misión está comprometida con la verdad. Verso 20. Dice: enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sí? La crisis más seria que está padeciendo el cristianismo actual, actualmente el pueblo cristiano, es la que llamamos crisis de desarrollo. Esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestra iglesia son inmaduros y no han crecido lo suficiente. Tienen una cierta edad cronológica como creyentes, pero su vida espiritual no se ha desarrollado al mismo nivel. Y esto es lo que nosotros vemos tristemente en la iglesia. El proceso de crecimiento y madurez, yo sé que es difícil. Uno ve cómo crece el cuerpo de forma automática, uno ha crecido más que otro. Y cada edad se espera una determinada estatura o porte físico, ¿no? Pero el desarrollo emocional y espiritual no ocurre paralelamente, o sea, de manera automática. Sí, de ahí la importancia de una predicación fiel de la palabra de Dios. Porque no se trata de hacer misión por misión. Estamos comprometidos con la palabra de Dios. Y cuando predicamos la palabra de Dios, tiene que ser la predicación de la palabra de Dios, y no el maquillaje que nosotros generalmente utilizamos para predicar la palabra de Dios. De la importancia de la predicación fiel, entendiendo que no es instantáneo, que cualquier desarrollo debe ir necesariamente acompañado de buena alimentación. Por lo tanto, necesitamos desarrollarnos aún más y crecer y acompañar a otros en su desarrollo, siendo testigos de cómo Dios obra en las personas en las cuales estamos poniendo nuestro tiempo, nuestra paciencia y nuestro trabajo. Dios nos ha llevado a entender esto, que nosotros necesitamos trabajar duro, y la gran recompensa de Dios es el crecimiento que nosotros podemos ver en las personas que están a nuestro alrededor. Tal como dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Jesucristo da la misión a sus discípulos,
lo está comprometiendo con una teología correcta, con una interpretación de la Escritura y no con una experiencia emocional. Estoy cansado de la experiencia emocional. Y estoy cansado de que la experiencia emocional la pongamos por sobre la Escritura. La Escritura es autoritativa a nuestras vidas. No hay ninguna otra cosa. No le enseñemos experiencia a las personas. Enseñemos la Escritura a las personas. Porque eso es lo que necesitan las personas. Eso es lo que necesita mi vida. Necesitamos estudiar más la Biblia. Necesitamos poner más ojo y atención a lo que estamos estudiando. La misión está comprometida con la verdad. Somos una iglesia reformada. Y una iglesia reformada tiene una herencia reformada a la cual respondemos. Solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe, pero solo a Dios. Y toda la gloria tiene que ser a nuestro Dios.